Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading. Ya estamos en la número 246 y finalizando el mes de agosto. Estamos a día 24, ya se nos escapan las vacaciones o el periodo vacacional de entre las manos. Aprovechamos para saludar a Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Buenos días, Juan. Pues nada, último fin de semana de agosto, ¿no? Ya a ver qué nos deparan los Uno más y ya mercados está. y empezamos ya el ciclo normal, ¿no? El que marcan al menos los colegios de los niños, ¿no? Un poco el referente del inicio del año. Sí, que de hecho hay muchas ganas, sí. Hay muchas ganas. Vamos a empezar, como sabéis, ya sabéis, por el disclaimer. Vamos a ver que, bueno, pues lo que siempre os decimos, ¿no? Que los mercados tienen riesgo, que la inversión en renta variable obviamente tiene su riesgo, especialmente en aquellos productos apalancados. Hay que ser prudente, entender bien lo que es el apalancamiento, ser prudentes y a partir de ahí manejarlo con eso, con soltura, pero con prudencia. También deciros que si a lo largo del vídeo veis que os aporta valor, pues si le dais a me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Arrancamos con el resumen semanal de trading ya 246, en el que, como siempre, tenemos dos partes bien diferenciadas. Una vinculada al mundo local, a Europa, y otra al mercado americano, donde incluimos pues, los índices, incluimos las peticiones que nos habéis hecho y también incluimos Bitcoin y Ethereum, que tienen cosas que hablar. Empezamos. IBEX 35. Aquí en pantalla ya tenemos, pues bueno, ya tenemos la estructura habitual, marco temporal semanal a la izquierda, marco temporal diario a la derecha. Y lo que tenemos no es ni más ni menos que una clarísima etapa 2, ¿no? Con un IBEX que está desbocado, que está mucho más fuerte que sus homólogos europeos y que, bueno, pues lleva 3 semanas consecutivas subiendo. Además, 3 semanas consecutivas que han arrancado, tras esta consolidación, que parecía un fallo de ruptura de continuación alcista, han arrancado con una gran vela sólida, lo cual ya nos anticipa que cuando venga la inhalación, bueno, pues en principio no debiera ser muy profunda. Debería ser que no pierda estos mínimos de los 14.182. De momento son 3 velas, bueno, todavía incluso podría tener continuidad alcista. Si vamos al marco temporal diario, bueno, pues también tenemos una etapa clarísima 2 y tenemos una ruptura de continuación alcista. ¿Lo veis? Ruptura de continuación alcista. Lo de siempre, hay que decir dos cosas respecto a esta ruptura. Primera, en toda ruptura, la vela siguiente, bueno, es evidente que la primera vela es importante porque si no hay ruptura, pues no hay evento, pero una vez que hay ruptura, la clave es la vela siguiente, esta que va a generar el lunes. Y depende de lo que haga, nos va a generar continuidad alcista o fallo de ruptura de continuación alcista. Es decir, lo que nos interesa tras una vela de ruptura es que la vela siguiente tenga continuidad, es decir, que hiciera algo así, abre y se va para arriba. Entonces, ¿eso qué significaría? Que esta resistencia ha sido rota definitivamente. Sin embargo, atención, si lo que hace es abre, sube un poquito y luego se da la vuelta hacia abajo y elimina la vela anterior, esto es lo que sería un fallo de ruptura de continuación alcista y por lo tanto el primer objetivo es que se fuera a la zona de soporte previo, que en este caso estaríamos hablando de los 15.000. Ese es el primer comentario que siempre hacemos sobre los días los eventos, sí, los días, las sesiones donde hay eventos de ruptura, que está muy bien, pero hay que tener cuidado. Segundo punto importante con respecto a esto, respecto a este concepto de ruptura alcista. ¿Dónde ocurre el evento? ¿El evento está ocurriendo cerca de la media? Nos fiamos. ¿El evento está ocurriendo lejos de la media? Cuidado. ¿Qué quiere decir cuidado? Bueno, pues quiere decir que si realmente quieres entrar en el índice a través de un futuro, un CFD o lo que sea, pudieras hacerlo, no se ve nada en contra, pero sí que sería con un lote más pequeño. Si tu lote habitual es de X futuros o tanto dinero en CFDs, bueno, pues la mitad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está ocurriendo lejos de la media. Es decir, si este mismo patrón lo veis aquí, lo veis en torno a los 14.830, bueno, pues ahí iríais con todo, como se suele decir, ¿no? Con mi lote habitual, porque lo más normal es que haya esa continuidad alcista. Bueno, dicho esto, la verdad es que vamos a ver en horario, a ver si vemos algún signo de agotamiento o algo que va para nada, fijaros, consolidó y arrancó de nuevo, bueno, su exhalación, inhalación, bueno, la verdad es que tiene aspecto de continuidad alcista en
en el índice. No sé si quieres comentar algo más, Julio, sobre Sí, esto. bueno, pues has comentado perfectamente el tema del fallo de ruptura, ¿no? Bueno, patrón de ruptura y como la importancia de la vela siguiente, pero me gustaría comentar en semanal cómo hemos tenido lo que nosotros llamamos el fallo del fallo, ¿no? Sí. Eso es. Vale, y Vamos a que ver. suele tener implicaciones claramente, en este caso, alcista, ¿no? Cuando la negación de un movimiento bajista, pues claramente alcista, ¿no? Y tuvimos un patrón de ruptura que dio fallo, ¿no? Dio fallo, ¿vale? Con lo cual lo normal es que el precio fuera a su zona de soporte, ¿vale? Aquí. Ahí esa zona, ¿no? Bueno, y de ahí ya luego se reestructurara normalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurrió la semana siguiente? Bueno, pues que tuvimos, además, con un hueco profesional, lo que es la negación de ese fallo, ¿vale? Y eso tiene implicaciones claramente alcistas, ¿vale? Y lo lógico es que vaya a buscar su siguiente zona, que creo que marcamos ya en la zona de los 16.000, ¿no? Pues seguramente. Seguramente por ahí anda. Claro, por proporcionalidad de impulsos, ¿no? No, es por objetivo, es zona de... Pasa que A ver. hace mucho tiempo ya, Sí. Sí, claro, estamos ya en los 16, claro. ¿vale? Sí. Sería un poco la zona objetivo de ese movimiento, ¿no? De ese fallo del fallo. Correcto. Bueno, pues muy buen aspecto para el IBEX 35. Además, quería destacar ahora que lo estoy viendo mientras hablaba Julio, fijaros, el magnífico concepto de acunamiento. ¿Lo veis aquí? Y que justamente coincide con esa zona del fallo del fallo. Justamente coincide con esa zona del fallo, correcto, efectivamente. Voy a dejar el balón, sí. Estoy ya en el partido de por la noche. Vamos a dejar el ratón quieto, ahí está, ¿lo veis? ¿Veis cómo ocurre en la vela roja en semanal? ¿Lo veis? Esto es el acunamiento, curiosamente con también un fallo de ruptura de continuación alcista, que se va a zona de soporte previo y desde aquí arranca con mucha fuerza para arriba. Bueno, pues muchas cosas interesantes que nos dice... Ahí vemos, realmente, Juan, ahí vemos como en diario sí que cumplió el objetivo del fallo, ¿no? Porque, bueno, vino a su zona, eliminó todos esos mínimos e incluso cerró el hueco, ¿no? El hueco que nos había dejado con esa vela y desde ahí, bueno, se reestructuró y nos hizo el siguiente hueco profesional y arrancó, ¿no? Ajá, perfecto. El hueco profesional seguido de gran vela sólida que eliminó el 100% del mensaje bajista previo. O sea, sin duda alguna. Un buen arranque que ha tenido pues, una gran recompensa. Venga, vamos a ver si el DAX vais a ver claramente diferencias. Porque aunque aún estamos en etapa 2, también en ese marco temporal vemos como bueno, no está tan extendido como veíamos en el IBEX 35. Aquí lo que tenemos, bueno, pues es una zona de congestión. Es evidente que le está costando superar la zona de los 24.000, que podríamos decir, 24.500, 24.600. Y, bueno, de momento sigue manteniendo esa estructura porque los mínimos, como veis, siguen siendo crecientes. Los máximos siguen siendo crecientes, por poco, pero siguen siendo crecientes. Y ahora mismo se encuentra con la disyuntiva de ojo, ya tenemos que arrancar, porque si no nos vamos a meter en problemas. Cosas que quiero destacar de aquí. Bueno, estas últimas 4 velas son una bottom tail encubierta. Son una bottom tail encubierta con cuerpo rojo pequeñito, este tramito es rojo, o sea que es una bottom tail muy potente que si confirma por encima de si vemos un cierre por encima de los 24.536, el mensaje es claramente alcista de continuidad. Así que eso es lo que vemos en este marco temporal semanal. Y en diario vemos cómo se está reestructurando tras su etapa 3, su etapa 4, incluso podemos decir shakeout aquí y ya etapa 1 y ahora intentando arrancar. ¿Qué conceptos vemos aquí? Bueno, vemos un patrón de compra 1, una especie de un patrón de compra 1 con medias que se juntan pero no se cortan. De momento no se cortan, están solapadas entre sí. Y desde aquí parece que pasado viernes quiso comenzar a ir hacia arriba. Es verdad que nos ha dejado una mecha por arriba que nos puede generar alguna duda. Para eso vamos a bajar a coger el microscopio y bajar a ver el horario, a ver cómo se encuentra, ¿no? A ver si nos dice que eso ya es una reversión o simplemente es una inhalación. Bueno, pues de momento, esta exhalación llegó hasta la zona de objetivo primera y está comenzando inhalación. Bueno, parece que todo es la normalidad, ¿no? Que pueda caer un poquito más para arrancar de nuevo otra vez al alza e irse ya definitivamente, casi como decíamos ya la semana pasada, que si os acordáis en la sesión de la semana pasada con Blanca decíamos que debería caer un poquito para luego arrancar hacia arriba, ¿no? Bueno, pues eso es justo lo que está ocurriendo y da la sensación de que veremos máximos en los próximos días. Julio, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, igualmente, ¿no? Más retrasado que el IBEX claramente, pero aquí vemos como en semanal el fallo de ruptura sí que cumplió prácticamente llegando a objetivo. Igualmente arrancó con un hueco profesional a la semana siguiente, pero bueno, de momento sin
sin tanta fuerza como el IBEX, ¿no? Pero bueno, todo hace indicar que en diario lo que tenemos es lo que sería el acunamiento, ¿no? Que probablemente el mínimo del jueves acabe siendo un mínimo relevante, el primero ya por encima de la media de 20, y que dé inicio a la futura etapa 2, tendremos la superación de ese máximo relevante de esa gran vela roja, ¿no? Vemos ahí. Este de aquí. Correcto. Vale, por lo tanto, parece que sesgo alcista en el mercado europeo. Vamos a ver si Estados Unidos nos dice lo mismo, Julio. Empezamos por el Standard & Poor's. Tú que haces el seguimiento todas las noches en el canal de Telegram. Aquí lo tienes. Bueno, pues... Aquí lo tienes. Sí, en semanal, pues continuamos, ¿no? Etapa 2. Bueno, una etapa 2 que si acaso lo único que bueno, no me preocupa, ¿no? Me llama la atención de un movimiento en el que no nos ha dejado ningún mínimo relevante, ¿no? ¿Vale? Nos hizo ese amago de inhalación hace 3-4 semanas, ¿no? Con esa gran vela sólida que igualmente no tuvo continuidad y a la siguiente semana arrancamos con un hueco profesional, lo cual nos sugiere de que tengamos continuidad alcista, y la semana pasada tuvimos un patrón de ruptura de continuación alcista que, como siempre decimos, la vela clave es la vela siguiente. Bueno, la vela siguiente nos deja una bottom tail que realmente nos sugiere que el patrón es bueno y que tendremos más continuidad alcista. Así es. Si bien, bueno, a un 8% de la media, que para un índice es bastante, pero bueno, el precio es el que manda y el mensaje que nos manda es claramente alcista, de continuidad alcista. Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Etapa 2, vías del tren, máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente y nuevo patrón de compra 1 el viernes, ¿no? Patrón de compra 1 además con un hueco profesional y seguido de gran vela sólida. Bueno, el momento llegó directamente a la primera zona objetivo, que es el máximo relevante previo, y lo lógico sería que tuviera más continuidad y, bueno, siguiera dejándonos un nuevo máximo relevante más alto, ¿no? Que el anterior. ¿Vale? Con lo cual, aspecto claramente alcista, no hay de momento ningún signo de preocupación, salvo el comentado, ¿no? En semanal, ¿no? De, bueno, un poquito extendido y que no nos ha dejado ningún mínimo relevante, ¿no? Que es un poco lo normal y lo ideal. Sí, totalmente de acuerdo. Se ve clarísimo. Quizás solo por comentar, no creo que vaya a ocurrir, pero por comentar, en todo PC1, cuando se llega al primer objetivo, siempre tenemos el riesgo de la estructura de doble máximo. Siempre tenemos ese riesgo. Lo veis aquí. Ahora mismo es una estructura de doble máximo. Si ahora, por la razón que sea, esto se nos cayera hacia abajo, pues eso sería un cambio, un fin de etapa 2 en este marco temporal diario, lo cual incluso también nos encajaría en semanal por la distancia con respecto a la media. Pero sinceramente no tiene el aspecto de que eso vaya a ocurrir. Vamos a ver el horario porque nos puede indicar, a ver, mirad, el horario también tiene fijaros, si os acordáis cómo hacemos esto, fijaros, la L famosa, ¿no? O la L invertida, ahí lo tenéis. Bueno, dejar de ponerlo bien para que no haya dudas. Siempre lo ponemos a donde hay cuerpo. ¿Lo veis? Esto es lo que conocemos como una consolidación alcista, una consolidación bullish. Y normalmente esto suele romper por el lado alcista. Fijaros, de toda esta subida que viene marcada por el rectángulo vertical, donde el ejército comprador arrasaba, tras esta fatiga alcista, tiene que descansar los alcistas. Bueno, pues los bajistas tan solo han sido capaces de recuperar, ¿qué? Julio, un 10, un 15%. Es poquísimo, un 20%. ¿Eso qué significa? Que los bajistas no tienen fuerza. Y que incluso los alcistas descansando son capaces de pagarlo. Descansando tras esta tremenda subida son capaces de pagar. Por lo tanto, ¿qué hay de fondo? Marea alcista. ¿Vale? Marea alcista, sí, que plantea Julio. De esta forma, Juan, comentábamos durante la semana, ¿no? Pero que el jueves, ¿no? Que habíamos tenido una bottom tail justo en la zona de la media de 20, pero sin grado de penetración. Sí. Correcto. Y que al día siguiente tuvimos una inside bar ahí, una vela comprendida en el cuerpo anterior y que a modo de doji y que nos dejaba un escenario clarísimo, ¿no? Bueno, solamente la superación progresiva activaba el PC1 y lo normal es que tuviéramos continuidad alcista y justamente lo hizo, nos arrancó con un hueco justo superando el máximo del día previo, con lo cual... Este PC1 es el que tú comentaste el día previo, el jueves. Sí. El jueves en Telegram. Sí, perfecto. Bien, muy buena pinta. Muy buena. Y aparte se une aquí porque, bueno, el SPY estaba más fuerte que el Nasdaq, ahora lo veremos, pues si mides la proporción del retroceso, era un retroceso sano, ¿no? En la zona del 40%. Sí. ¿Vale? Ahí, con lo cual, bueno, un PC1 ahí, lo normal es que tenga continuidad, ¿no? Y que tengamos nuevos máximos, probablemente. A diferencia de lo que veremos ahora en el Nasdaq, donde el retroceso había sido más profundo, ¿no?
Venga, ya que lo citas, vamos a ver el Nasdaq. Vamos a ver el Nasdaq, que lo tenemos aquí. Ahí está. Bueno, pues el Nasdaq, bueno, semanal igualmente, ¿no? Etapa 2, pero con un movimiento también muy extendido en el que no nos ha dejado ningún mínimo relevante, ¿vale? Y, bueno, tenemos el precio del 9% de la media. Igualmente, tuvimos hace 3 semanas una vela clave, ¿no? O sea, un arranque de inhalación que fue negada con un hueco profesional a modo de patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? Y que no acababa de confirmar esta semana, ¿no? Vemos que la vela de esta semana del Nasdaq difiere un poco de la del Standard & Poor's, ¿no? Porque, bueno, realmente que nos deja una bottom tail, pero una bottom tail sin grado de penetración en la vela previa, ¿vale? Entonces, bueno, genera algunas dudas y que, bueno, esas dudas las veremos ahora en el diario, ¿no? En el diario vemos que el retroceso, si lo pones, ya vemos que no fue es un retroceso más profundo, ¿no? Mucho más profundo. No preocupante todavía, pues bueno, queda en la zona del 60, ¿no? Y en la zona también óptima. Y el escenario era exactamente el mismo, ¿no? Desde una bottom tail sin grado de penetración y al día siguiente una inside bar ahí comprendida, ¿no? En el rango de la bottom tail que nos marcaba el escenario para el día siguiente, ¿no? Aquí igualmente abrimos con un hueco profesional, en este caso no por encima del máximo del día previo, un hueco profesional más débil, ¿no? Y luego, bueno, gran vela sólida que también ha sido más débil, ¿no? En el sentido de que mientras en SPY conseguimos llegar directamente a la zona de máximos anteriores, aquí no. Parece que le va a costar un poco más y, bueno, y genera esas pequeñas dudas, ¿no? De una etapa 2, pero un poquito más débil que en SPY. Sí, sin duda alguna. El dinero está entrando a los mercados, está entrando a la renta variable, pero está habiendo un pequeño trasvase de los valores tecnológicos hacia los valores tradicionales, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, eso se nota en la situación de ambos índices y en la comparativa, ¿no? Estos dos ejemplos que acaba de comentar Julio, tanto del arranque de la inhalación que ha ido al 60, incluso un poquito más allá, del 60, incluso fijaros cómo la media de 20 se ha llegado a poner roja. ¿Lo veis? Esto ha ocurrido en el Standard & Poor's. Así que este movimiento en los índices, en el índice tecnológico, tiene pinta de ser más débil. Le va a costar superar este máximo cuando el Standard & Poor's lo va a superar o tiene el aspecto de superarlo sin ningún problema. Sí, ese trasvase que comentas se ve muchísimo más claro en el Russell, ¿no? Vamos a verlo. Lo hemos ido comentando durante la semana, ¿no? Se ve claramente Ahí lo vemos. ¿Vale? Primero, bueno, claramente el semanal estábamos más rezagados porque todavía teníamos una etapa 1, pero una etapa 1 que ya tiene pinta de etapa 2, ¿no? Ya nos ha dejado un mínimo relevante por encima de la media de 20 a modo de acunamiento, que igualmente, ¿no? Esa gran vela sólida que luego no tuvo continuidad y que, bueno, fue negada con un hueco profesional, que fue el arranque de este movimiento, superando los máximos anteriores, incluso superando esta semana ya el máximo relevante previo, ¿vale? Con lo cual, bueno, claramente pondrá rumbo a la zona del máximo relevante anterior, que es la zona de máximos históricos, ¿no? Y en diario, bueno, en diario igualmente, una etapa 2 que comentamos, ¿no? Con vías del tren, medias que se juntaban, ¿no? Pero que no se cortaban y un patrón de compra 1 que estaba más que cantado, ¿no? Si decíamos que en el SPY estaba la Inside Band lo dibujaba, aquí estaba más cantado. ¿Por qué? Pues bueno, hemos tenido igualmente el jueves el miércoles una bottom tail sin grado de penetración, ¿vale? Pero al día siguiente habíamos tenido un hueco bajista negado, ¿vale? Lo cual daba ya muestras, ¿no? De la fuerza de los compradores y al día siguiente igualmente, ¿no? Un hueco profesional alcista y una gran vela sólida que aquí supera claramente los máximos anteriores y, bueno, que nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Para los próximos días. Es decir, está habiendo ese trasvase que comentábamos desde los valores líderes Nasdaq hacia el resto de valores más tradicionales. Decía antes que el dinero estaba entrando al mercado y es una frase que dices, oye, vale, sí, eso pues lo dices, porque sí. No lo digo porque sí. Lo digo por esto, mirad. Si vais, como vemos en la formación, si vais a la línea, a stock chart, si lo pronuncio bien, y hacéis la línea ascenso-descenso, veis que el Standard & Poor's, que es este gráfico de aquí, el que acabamos de ver del SPY, solo que en lugar de velas con línea, veis que va subiendo, y vemos como la línea ascenso-descenso está consiguiendo nuevos máximos precisamente esta semana, ¿lo veis?
Nuevos máximos, ha llegado a los 58.000. Los máximos son crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Al final, esta línea ascenso-descenso lo único que hace es sumar y acumular, sumar todos los que suben y restar todos los que bajan. Si está llegando a un nuevo máximo, ¿por qué es? Porque la gran mayoría de los valores están subiendo. Eso quiere decir que esto está sano, que de fondo el gran pelotón, y además el Russell, que acaba de comentar Julio, nos lo ratifica, nos está diciendo que esto es continuidad alcista. Esto en cuanto a si el dinero está entrando al mercado o no, ¿vale? Bien, eso es la primera cosa que os quería comentar. La segunda cosa que os quería comentar es, vale, ahora ya sabemos que el dinero está entrando, esperamos que haya continuidad alcista, llevamos etapas 2, pero oye, ya estoy muy sobrecomprado, ya estoy muy arriba, es muy tarde para entrar. Para eso vemos el otro indicador que vemos en la formación, el McClellan. El McClellan, en la parte de arriba, aquí que tenemos pues el Standard & Poor's, el mismo que acabamos de ver en la línea de ascenso-descenso. Aquí está el McClellan, fijaros. Y como a día de hoy la lectura que nos da este indicador es el 25, no sé si pone 25 o 26, está un poco pequeño, pero bueno, es igual. 26, vamos a ver. Ya sabéis que cuando esto nos está diciendo que estamos volando demasiado alto y que hay riesgo de giro hacia la baja, este indicador se va a la zona de 90. ¿Vale? 90 más 100, esa es la zona que nosotros consideramos como sobrecomprada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que da la sensación de que todavía hay camino por recorrer. No estamos extendidos, así que se pueden aprovechar las oportunidades alcistas. Si vamos al ratio put call, nos dice que está sobrevendido cuando pierde la zona de 0,80. Ahora mismo, sobrecomprado. 0,80. Ahora mismo está en 0,88. Por lo tanto, también nos dice que hay recorrido al alza. ¿Qué nos dicen todas estas cosas? Bueno, pues ya sabéis, resumen. Primero, está entrando el dinero al mercado. ¿Dónde? Bueno, pues está bajando un poquito de los sectores tecnológicos, yéndose al resto de sectores tradicionales, especialmente a valores de pequeña capitalización, como vemos en pantalla con el Russell. Y segundo, ¿estamos ya volando demasiado alto? No, todavía le queda camino por recorrer. Dicho esto, vamos a saltar a las acciones. Que nos habéis solicitado, las distintas. Y empezamos por una que nos pide José Andrés, que nuestro compañero José, que es este. A ver si puedo borrar ahí. Vale, venga, vamos a ver. Hacemos una cada uno y así ya no lo hacemos corrido. Venga. Bueno, pues nada, empiezo yo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un ciclo de vida maravilloso, ¿no? Con una etapa 4 preciosa, por cierto. Una etapa 4 perfecta, con patrón, incluso un 2, 3 aquí, para abajo. ¿Y cómo finaliza? Fijaros, va cayendo, hasta aquí todo bien. Un pequeño hueco novato aquí. Arranca fuerte. Ese patrón de venta 1 aquí tenía pinta de dar fallo. Da fallo. Nos lo confirma cuando este máximo. Arranca para arriba y estamos en etapa 1. Ya etapa 2 incluso. Pero una etapa 2 que no la veo muy allá, sinceramente. Ya etapa 2 que ya tiene máximos crecientes, mínimos crecientes, media de 20 alcista, pero hay cosas que no me terminan de gustar. Vamos a ver, mirad, de este impulso alcista, que se mide desde mínimo relevante hasta máximo relevante, me ha eliminado, no sé, si esto es el 60 y esto es el 90, pues el 75, 70%. Eso significa que no hay mucha fuerza. Es verdad que ahora mismo estamos en zona de posible rebote con este acunamiento, pero si esto fuera a ir hacia arriba con fuerza, mejor dicho, fuera a superar este máximo en la siguiente exhalación, la caída no hubiera ido tan abajo. De hecho, el ejemplo claro lo tenéis justo en el tramo anterior. Mirad, hacéis la misma medición desde mínimo relevante hasta máximo relevante y aquí vemos como el giro al alza, como la inhalación finaliza en torno al 40. Entonces, este arranque sabes que va a superar este máximo 8 de cada 10 veces. ¿Qué ha hecho? Superarlo. No muy allá, no con mucha fuerza, lo cual ya es el primer indicio de que no hay mucha fuerza alcista. Lo veis que apenas lo supera y, bueno, consigue superarlo a duras penas, pero no tiene mucha fuerza. Ya es la primera síntoma de que algo chirría en esta etapa 2 que está comenzando, ¿no? Lo segundo que chirría, bueno, pues lo que ya hemos visto, esta inhalación que ya va al 70, me parece que habíamos dicho, 70-75%, por lo tanto, no hay mucha fuerza. Vamos a ver el diario que nos dice. Bueno, pues nada, el diario ya tenemos media de 20 bajando. Es lo primero que me fijo cuando veo un gráfico, la media de 20. Porque en función de cómo esté, yo ya me sitúo mentalmente. Si está alcista, pues probablemente etapa 2. Si está bajista, probablemente etapa 4. Puede estar en 1 o 3, pero en general esas son las reglas, ¿no? Ahora mismo aquí tenemos
Bueno, pues aquí tenemos una media de 20 bajando y está en una etapa 3, está en una etapa 3, ha perdido este mínimo relevante y está en proceso de exhalación y ahora inhalación. Por lo tanto, viendo cómo ha caído, me da la sensación de que se puede apoyar incluso en la media de 200 y de ahí continuar hacia abajo para comenzar ya, si cuando pierda este mínimo, en la zona de etapa 4 y que haya más continuidad hacia la zona de 5.23. Ese es el aspecto que tiene. 5.23 que sería anular el 100% del impulso alcista previo. Por lo tanto, en semanal poniendo muy en peligro la etapa 2 alcista. ¿Vale? José Andrés decía, vamos a ver unas semanas para poner entrada. Dice, como consecuencia no sería el momento de entrar, estamos en etapa 4. Vale, dice que estamos en etapa 4. Sí, podría ser un checkout, o sea, esa botón tail ahí pequeñita, elimina los 2 mínimos anteriores, y, sí, bueno, pero no, sin mucha fuerza, ¿no? Y ya empieza a aparecer las mechas por arriba, ¿no? Sí, no parece muy atractiva este valor. Así que si desde aquí aguanta, lo único podría ser este tramo, el shakeout, y ser ese tramo de etapa 4, porque ya habría perdido este mínimo, ¿no? Pero realmente la verdad que no tiene mucho aspecto, porque ya sabéis que el que manda es el marco temporal superior, y el marco temporal superior te está diciendo que no hay mucha fuerza alcista, ¿vale? Vale, vamos a la siguiente. La siguiente es EXE. A ver, EXE, a ver qué aspecto tiene. Ahí está, ahí la tienes. Bueno, pues, a ver, en semanal tenemos una etapa 3, ¿no? Sí, y él comenta que estamos en etapa 2, así que ese es el primer error. No estamos en etapa 2. No podemos estar en etapa 2 con media de 20 bajista. Eso es un buen termómetro, ¿vale? Y tenemos, bueno, hay muchos detalles, ¿no? Para eliminar la etapa 2, ¿no? Tenemos media de 20, como bien dice, bajista, tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cierres por debajo de la media de 20 y hemos eliminado el 100% del impulso alcista previo, ¿vale? Con lo cual, etapa 2 no hay por ningún lado, ¿no? Tenemos una etapa 3. ¿Vale? Una etapa 3, si bien ahora dejándonos mechas por abajo en las últimas semanas, lo cual nos sugiere de que puede arrancar la inhalación en busca de lo que sería el acunamiento para la futura etapa 4, ¿vale? Con lo cual, bueno, un valor que en semanal tenemos etapa 3, lo normal es que no sea muy recomendable, ¿no? Para buscar operativa de swing, ¿no? Porque lo normal es que los movimientos sean cortos, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario confirma un poco el escenario, ¿no? Estamos en una etapa 4, incluso con vías del tren y en disposición de darnos un nuevo patrón de venta 1, ¿vale? Bueno, un patrón de venta 1 que yo creo que podría dar fallo, ¿no? Por cómo arrancó la inhalación con un hueco novato, ¿vale? Bueno, y que de ahí se empieza a reestructurar, empezar a cortar hacia arriba, hacia abajo, media de 20, etapa 1 y una posterior etapa 2, bueno, que realmente cuadre con la inhalación que esperamos en semanal, ¿no? Que tenga recorrido hacia la zona de los 100, 102, para ir buscar posiciones cortas, ¿no? Donde tendríamos alineamiento de marcos temporales, donde tengamos el nuevo patrón de venta 1 en semanal, que sería seguramente el inicio de la futura etapa 4 en semanal, con objetivo en la zona de los 80, 81, ¿no? Correcto, ese sería el siguiente objetivo, efectivamente. Pero para buscar operativa de swing no lo veo interesante. Yo tampoco. Solo matizar una cosa que dice aquí Andrés. José Andrés dice, en la última vela nos ha dejado una bottom tail, en la última vela en diario. No es una bottom tail. Para que sea bottom tail, la mecha tiene que ser más grande que el cuerpo. Es decir, una bottom tail me puedes decir que es esta. Incluso esta. Incluso esta. Pero no esta, ¿vale? Porque la mecha es claramente inferior al cuerpo. Solo por matizar un poco las palabras que comenta aquí y, bueno, pues fijar ese pequeño concepto. Vale, venga, la siguiente que nos piden es Netflix. Vamos a echarle un vistazo a Netflix. Vale, bueno, pues Netflix tiene buen aspecto, vamos, la verdad es que tiene una etapa 2 ya muy potente. El único momento que la puso en duda fue aquí, en este tramo, ¿lo veis? Pero fijaros que aún con esta caída, eliminando el 100%, vamos a ver, la media de 20 aún estaba verde, ¿lo veis? Perdón. Ahí estaba claramente alcista, verde alcista, lo cual ya nos indicaba de, bueno, sí que lo ha puesto en duda porque ha eliminado el 100% del último impulso alcista, pero fijaros cómo en la última vela nos deja una bottom tail encubierta, diciendo que esto es un arranque y que la media de 20 ni se ha inmutado, no ha girado a roja. Desde ahí, pues muchísima fuerza hacia arriba y ahora nos ha dejado un patrón de compra 1 que parece ser que quiere hacer un retest, ¿no?
Vamos a ver, de momento, media de 20, vías del tren, continuidad alcista, la verdad. Vamos a ver en diario qué nos dice esto, porque en diario esta inhalación es esta etapa 4, lógicamente, ¿no? Lógicamente, desde aquí arranca con hueco pro, lo veis aquí, cerró aquí, abre aquí arriba, es hueco profesional, y comienza el escenario de etapa 1. Es todavía etapa 1. Fijaos, este máximo relevante no lo tenemos en cuenta en el recuento para etapas. ¿Por qué? Porque ocurre lejísimos de la media de 20, ¿lo veis? Si este máximo relevante hubiera estado, no sé, aquí, en el entorno de la media de 20, pues sería de los válidos, pero como este, por ejemplo. Pero este no nos interesa, me da igual para el recuento. Pero lo que sí me sale para el recuento es que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 velas por encima de la media de 20. Por lo tanto, eso es comienzo de etapa 1. Tanto que ha girado el precio, ha girado la media hacia arriba. Vale, ahora mismo nos está haciendo, nos está haciendo esta inhalación, después de esta exhalación, esta inhalación, y nos está dejando mechas por abajo, principalmente mechas por abajo, ¿vale? O sea que es posible que pudiéramos ver algún tipo de arranque que nos lleve a superar la zona de los 1251 y eso sería el comienzo de una etapa 2. Pero bueno, para ello tiene que no perder esta zona. Dejadme ver cómo está en horario, a ver qué aspecto tiene. Vale, en horario, fijaos que tenía una etapa 4, perdiendo ya en solo esta caída este mínimo relevante y este mínimo relevante a cierre, etapa 4, y como ha hecho estructura de doble suelo, y ahora estamos ya intentando, ahí peleando, le cuesta, con empezar a una etapa 1. Sigue siendo etapa 4, pero muy débil. ¿Por qué etapa 4? Media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes, que son los importantes, como son decrecientes. ¿Los veis? Este y este. Pero sí que es verdad que los mínimos no son decrecientes. Entonces, como la alerta temprana, ¿no? Estamos en etapa 4 bajando, pero algo no va bien para esa etapa 4, ¿no? Entonces, simplemente aquí, en realidad lo que habría que hacer es sentarse y esperar. Sentarse y esperar. ¿Tiene aspecto de que pueda arrancar hacia arriba, continuando este espectáculo que está haciendo en semanal? Sí. Pero, ¿por qué nos vamos a complicar la vida anticipándonos? Esperamos que supere los 1251, y con ello nos aseguramos de que está comenzando un nuevo tramo alcista, ¿vale? Por tanto, ese sería un poco el escenario que yo veo en Netflix. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, igual que tú, ¿no? Aparte hay un detalle, ¿no? Anticipa, ¿no? De que realmente lo lógico es que se vaya arriba, ¿no? Es que ya nos ha dejado un mínimo relevante por encima de la media de 20, a modo de acunamiento, ¿no? Es este. Eso, ¿no? Entonces, bueno, eso suele ser el presagio, ¿no? De que el arranque para la futura etapa 2 está próximo. Vale. Venga, vamos a ver la siguiente. La siguiente es OK, One OK. OK, aquí está. Ahí lo tienes. A ver, OK. Etapa 4 en semanal, dice. OK, etapa 4 en semanal y, bueno, haciéndonos un patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Sí, incluso, bueno, no sería un patrón 1, 2, 3 porque, bueno, ya no era la tercera, cuarta vela del movimiento. Sí. Pero, bueno, parece que estaría dando fallo, ¿no? Ese patrón de ruptura estaría dando fallo. Sí. Quizás dejándonos lo que sería una estructura de doble mínimo, ¿no? Si consiguiera arrancar esta semana la inhalación, nos dejaría una estructura de doble mínimo que quizás pudiera ser el fin de esa etapa 4, ¿no? Con lo cual yo creo que semana clave en el sentido de ver si esa bottom tail que nos ha dejado esta semana tiene continuidad y arranca la inhalación, con lo cual lo normal es que nos acabe dejando una estructura de doble mínimo, que diga, y que, bueno, que es una de las formas en las que finalizan las etapas 4. ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos etapa 4 y, bueno, la última inhalación la ha consumido casi en su totalidad, pero es un máximo relevante lejos de la media, con lo cual no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Ahora mismo en disposición de darnos un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Yo creo que será un poco la clave, ¿no? Si se activa ese patrón de venta 1, probablemente la etapa 4 en semanal tendrá más continuidad. Y si ese patrón de venta 1 nos acaba dando fallo, pues ya tendremos, bueno, el inicio de una futura etapa 1 y una posterior etapa 2, que sería la inhalación, ¿no? En semanal que hemos comentado. Sí, yo también lo veo así. En semanal tiene esta zona de soporte enorme, brutal, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5 toques. Es una zona clave y no da la sensación de que la pueda romper ahora mismo. En cuanto la intenta romper, aparecen los compradores y hacen una bottom tail explícita y encubierta, lo cual, si superamos el máximo de ambos, es decir, si superamos los 75,53, que es este punto de aquí en diario,
Exactamente. De esta forma, yo creo que el escenario, Juan, es esperar si rompe la zona de 72.30 o la zona de 75 o 60, ¿no? Está claro. Marcarse un rango de las velas de las dos últimas semanas y, bueno, si rompe por arriba, lo normal es que sea el inicio del fin de la etapa 4 en semanal. Y si rompe por abajo, pues tendremos más continuidad con objetivo a la zona de los 67, ¿no? De la media de 200 en semanal. Sí. Estaba viendo aquí que hay siempre dudas sobre esto. Es un patrón 1, 2, 3, 4. A ver, para que sea un patrón 1, 2, 3, 4, por lo menos los ideales, un patrón 1, 2, 3, los ideales es que el arranque sea la vela 1. El arranque, en este caso, bajista sea la vela 1. Y en este caso ya lleva dos velas de continua bajada, ¿no? Claro, es verdad que es esta vela la que rompe por primera vez toda la zona de soporte y de ahí pueden venir esas dudas, ¿no? Pero personalmente a mí me gustan mucho más aquellos en los que el arranque, la vela 1, es efectivamente el comienzo. Es efectivamente el comienzo del movimiento porque nace tras un periodo de consolidación. Y en este caso sí que es verdad que puedes decir, oye, es que la consolidación es todo esto. Y es verdad. Y es verdad, la consolidación es todo esto y la zona de soporte estaba aquí. Y cuando lo rompe por primera vez es este. Eso es verdad. Pero en la experiencia hemos visto que cuando ya esa gran vela sólida viene sucedida después de una o dos, como en este caso, velas en el mismo sentido, se resiente esa calidad, podríamos decir, del patrón 1, 2, 3. Máxime que en este caso, encima, la ruptura coincide con una tremenda zona de soporte, como es la que tenemos aquí, con un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques. Es una zona de soporte muy importante y que, como decía Julio, es a vigilar porque en el caso de que la pierda, el recorrido es que se va a ir a zona de bueno, media de 200 seguro y 60 y pico tranquilamente. Es más de un 10%. Vale, venga, vamos a continuar con la siguiente. Nos vamos a ver Google. A ver qué aspecto tiene Google. A ver, sobre todo si pincho, claro. Ahí está. Bueno, Google, fijaos, comparte mucho con lo que hemos visto en valores que no dejaban mínimos relevantes en la subida, ¿no? Aquí vemos que desde que es aún por debajo de una media de 20 bajista, así que imaginaos cuánto hace ya de eso, sigue con su fuerza alcista. Está en un punto muy importante, porque estamos en máximos históricos y justo en zona de resistencia. Lo cual, cuidado, porque siempre puede ocurrir el concepto de doble máximo. Personalmente, creo que no va a ser así, creo que lo va a romper. ¿Por qué? Por la vela de la semana pasada. La vela de la semana pasada es importante y es delatadora, porque ha sido roja hasta aquí, ¿lo veis? Esta vela abrió aquí, las velas verdes abren en la parte inferior del cuerpo, se ha caído hasta aquí, eliminando el 100% de la última vela verde alcista, ¿no? Eso significaba, si hubiera terminado esto a miércoles, que es cuando hizo el mínimo, si hubiera terminado a miércoles, esto sería una vela envolvente, bajista, porque estaría roja hasta aquí y indicaría el comienzo y además en zona de doble máximo, sería etapa 2, caput. Sin embargo, el jueves y el viernes lo que ha hecho es dar la vuelta y lo que parecía bajista se ha convertido en tremendamente alcista. Ha sido negación bajista y eso suele ir hacia el lado alcista. Por eso es muy importante que en cada marco temporal, en este caso estamos hablando del marco temporal semanal, analicemos y leamos el mensaje que nos dan las velas a final de vela. Porque ya veis como en este caso, a miércoles, que es aquí, que es el diario aquí, esto era una vela roja entera hasta aquí, bueno, casi hasta aquí, dándonos un mensaje totalmente bajista, y a viernes se da la vuelta la tortilla totalmente. Eso es lo que llamamos la cintura del trader. Nosotros no tenemos que adivinar nada, pero sí tenemos que adaptarnos rápidamente. Claro, entonces aquí ahora, en ese sentido, pues tenemos una bottom tail, mecha más grande que el cuerpo, por lo tanto lo más normal es que haya continuidad alcista. Si vamos al diario, bueno, pues etapa 2 alcista, en vías del tren, fijaros cómo hay aconamientos por aquí, y ha hecho un patrón de compra 1, que nos dio entrada el jueves y no fue muy brillante la entrada, porque nada más entrar pues nos ha caído para abajo, incluso con grado de penetración, o sea que si lo vemos así, pues tampoco es que sea una joya, nuestro stop estaría aquí, no nos hubiera pasado nada, pero bueno, y desde aquí arranca y supera máximos y cierra justo en resistencia. Así que lo más normal es que esto tenga continuidad alcista cuando finalice de inhalar, porque en realidad esta mecha de arriba lo que es
es una inhalación en marco temporal inferior. Repito, esta mecha lo único que es una inhalación en marco temporal inferior. De cómo sea esa inhalación en marco temporal inferior, bueno, pues veremos si tiene continuidad alcista o no. ¿Cómo lo vemos? Vamos al horario. Ahí veis. Esa mechita que es una inhalación en marco temporal inferior, en marco temporal horario. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Empieza a aparecer mecha por aquí a su vez, ¿lo veis? ¿Qué sería lo suyo? Bueno, pues a lo mejor pudiera arrancar un poco dubitativo, pero bueno, estamos en una etapa 2, lo más normal es que esto se vaya para arriba. Y ese es el escenario que vemos en Google. Para mí alcista. Ya tarde para entrar, porque ya debemos haber entrado en 202 más o menos, pero bueno, tampoco tan tarde, porque están 375, pero lo más normal es que haya continuidad alcista. ¿Algo de comentar, Julio? No, poco más. Solamente eso, el tema del semanal, ¿no? Movimiento ya muy extendido, un 17% de la media, que para este valor es bastante. Bueno, ya muchas velas, ¿no? Desde que se inició el impulso y aparte por proporción de impulso, ¿no? Desde abajo ya habría llegado a zona objetivo, zona de máximo relevante previo, zona de máximo histórico. Bueno, pinta claramente alcista, pero no muy óptimo para incorporarnos ahora claramente. Claro. Y en caso de hacerlo, pues siempre os decimos, en función de cómo es la distancia con respecto a la media, lote pequeño, o lote mediano o lote grande. Vamos a la siguiente, IMRX, aquí la tienes, Julio, a ver qué aspecto tiene. IMRX. Bueno, vale, pues en semanal tiene una pinta tremenda, ¿no? Un suelo redondeado y con movimiento fluido ahora ya, ¿no? Y haciendo un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista, ¿vale? Que como mínimo debiera llevarlo a la zona de la media 200, ¿no? En torno a los 6, ¿vale? Lo cual, interesante, ¿no? Va arrancando con bastante fuerza, una gran vela sólida además que es la negación, ¿no? De un movimiento bajista, ¿no? Porque realmente tiene una mecha por abajo, que esa vela fue roja, ¿no? La primera parte de la semana y negando el movimiento y rompiendo con mucha fuerza, con lo cual lo normal es que tengamos continuidad alcista. Sí. Y si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Ahí vemos la etapa 4, cómo finaliza, ¿no? Con esa gran vela sólida, el fallo de patrón de venta 1, además que surge el jueves con ese hueco profesional, ¿no? ¿Vale? Bueno, y ahora incluso haciendo lo que sería un patrón 1-2-3, ¿no? Un patrón 1-2-3, gran vela sólida y lo que sería un patrón 1-2-3 que nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Sí. Yo de aquí comentar dos cosas. Uno, cuando veis la etapa 4, tranquilamente, y ya sabéis que después de exhalación comienza inhalación, ¿vale? Sigue ahí. La inhalación comienza así, ¿lo veis? Cuando comienza así con una gran vela sólida, es decir, que es mucho mayor que las velas precedentes, ya sabéis que 8 de cada 10 veces en la siguiente inhalación va a dar fallo. Es decir, va a ser un fallo de patrón de venta 1. Ahí empieza, a ver, todavía no da, ahí empieza el patrón de venta 1, porque pierde el último mínimo creciente, este de aquí. Sigue cayendo, aunque parezca una vela verde, o sea, sigue en estructura bajista, mejor dicho, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y ahí está el fallo, ¿lo veis? Abre con hueco pro y para arriba. Bien, decía aquí el compañero antes de que lo comente, hay otro detalle más, ¿no? De ese arranque con gran vela sólida que no solamente nos sugiere de que el siguiente patrón de venta 1 va a dar fallo, ¿no? Sino que ya esa gran vela sólida por sí mismo elimina el 100% del mensaje bajista, del último impulso bajista, ¿no? Del último impulso bajista. Eliminando ya el máximo relevante previo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya nos da clarísimas pistas de que la etapa 1 va a empezar inminentemente. Exactamente. Vale, decía aquí el compañero, decía que mi escenario, viendo el semanal y las zonas objetivos, es que hiciera algo de inhalación en diario para volver a darnos patrón de entrada e intentar tal. Yo no lo veo, Manuel. Es Manuel Garrocho. No veo esa inhalación ahora mismo, la verdad. Veo más lo que dice Julio de patrón 1-2-3. Son dos velas de arranque, dos velas. Y ya sabes que normalmente los movimientos son de 3 a 5 velas. Entonces, me da la sensación de que esto ya va a tirar directamente. Ojo, si tira para arriba un poquito, perfecto, sube un poquito más y nos hace inhalación hacia la zona de soporte menor, perfecto, y desde ahí arranca un PC1, pues oye, fantástico, porque ya tiene un buen recorrido hacia la zona que mencionabais antes, mencionaba Julio antes, la zona de los 6.26 y objetivo 7.34. Porque cada vez que veáis un suelo de este estilo, que es lo que llamamos suelo redondeado, el objetivo final del movimiento es que vaya al origen que ha generado ese hueco. Que ha generado ese tipo de suelo. Es decir, aquí,
Entonces, no extrañaría ver a IMRX dentro de unos meses estar en la zona de los 7,50. No sería nada de extraño. Vale, venga, vamos a ver la siguiente. La siguiente, que también es de Manuel, nos dice Keros. A ver qué aspecto tiene esto. Uy, me gusta eso que acabo de ver ahí. Uy, qué buen aspecto esto. Sí, bueno, Keros en semanal justamente yo creo que el arranque de esta semana ya da inicio a la etapa 2, ¿no? Sí. Y tenemos una etapa 4 que finalizó con ese triple mínimo, bueno, después el fallo de patrón de venta 1, bueno, y llevamos ahí varias semanas, ¿no? Lateralizando y justamente esta semana cierra rompiendo la zona de los dos máximos relevantes anteriores, con lo cual, dando inicio a la etapa 2, ya con una media de 20 claramente alcista, bueno, habiéndonos hecho el acunamiento incluso, ¿no? En las últimas semanas, incluso con una zona, esa vela roja de ahí, que será mínimo relevante el lunes. Esta. ¿Vale? A modo de acunamiento claramente, bueno, y arrancando, ¿no? Un nuevo patrón de ruptura de continuación alcista, pues sería la fase de transición A y con movimiento fluido, ¿no? Con lo cual, interesante, ¿no? Muy buena, Manolo, muy buena. Y si nos vamos al diario, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Igualmente un patrón 1, 2, 3 con una gran vela sólida que arranca justo desde la media de 20, además negando, ¿no? Negando una topping tail del día previo, ¿vale? Negación de un movimiento bajista. Tiene implicaciones claramente alcistas, con lo cual lo lógico es que tengamos más continuidad, ¿no? Sin duda alguna. Esto claramente sí que es un patrón 1, 2, 3 de arranque, ¿no? Sí. Después de un periodo de consolidación, tenemos una gran vela sólida que nace justo desde la zona de la media de 20, eliminando además los 4 o 5 mínimos relevantes previos, ¿no? Bueno, los máximos relevantes previos. Máximos relevantes previos. ¿Vale? Sin duda. Tiene un aspecto brutal esta acción. Me encanta. Tanto que voy a hacer una cosa y voy a aprovechar para una de las preguntas que hicisteis en el canal del tema de las listas. El tema de las listas. Es muy sencillo, la verdad que el tema de las listas es muy sencillo. Mirad, lo que voy a hacer es, botón derecho, añadir a la lista. ¿Vale? Y me la voy a poner en la semana 35 alcistas. Ahí está. La voy a meter en semana 35 alcistas, que es... ya la tengo directamente guardada. Si ahora abro mostrar listas, a ver un momentito, y pongo aquí y busco 35, a ver, la voy a poner en favoritos para que me salga aquí arriba, ahí está. Veis que ya tenemos Keros, mejor dicho, Keros. ¿Cómo se crean estas listas? Fijaros, yo cada semana ya sabéis que ponemos en la plataforma una serie de acciones que tienen buen aspecto. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, 34, ¿vale? Esa lista. Para crear una lista, voy a ponerlo aquí así, es tan sencillo como voy a borrarla, mostrar listas y decimos aquí en la barra de herramientas, decimos nuevo. Creamos una que se llama prueba, y ya está, ya la tenemos. Nos deja meter 50 en esta versión, 50, y simplemente, oye, quiero añadir Keros. Pues nada, vas aquí, si te sabes el ticket, Keros, añadir, y ya la tienes creada. Sencillo. Otra, Google. Bueno, ¿veis? Lo vais creando y vais creando vuestra lista. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez que la tenéis creada, es simplemente tan sencillo como ir y abrirla, ¿no? A 35 alcistas, 34 alcistas, que es la de la semana pasada. Yo normalmente suelo utilizar un código de colores. Normalmente todas estas es porque tienen algún patrón de los que aprendemos en la formación, ni más ni menos, así de sencillo. Y generalmente, estas listas, ¿cómo son creadas? Pues tal y como os decimos desde el principio, las creamos de 3 maneras. Primero, buscadores. Los buscadores que os damos son la principal motor de búsqueda, ¿no? Herramienta de búsqueda. Segundo, valores de la comunidad. Claro, ahora como mucha gente tiene cada vez más conocimiento, como por ejemplo el caso de Manolo, pues ya nos ponen la pista sobre alguna acción que a lo mejor no salía en los buscadores. Caso práctico que tenéis de fondo, Keros. Y tercera, bueno, pues acciones que puedes encontrar tú de manera casi aleatoria viendo gráficos, que a veces simplemente estás pasando gráficos de un sector, por ejemplo, y te sale una acción que dices tú, anda, qué buena pinta tiene esto, y no me ha salido en ningún buscador y no ha salido en la comunidad. Eso es como se alimentan estas listas que nosotros publicamos el fin de semana en la plataforma. Y luego utilizo un código de colores. Azules son las que ya son interesantes para el día siguiente y rojas son aquellas que a lo mejor les queda hacer algún tipo de inhalación o tienen muy buen aspecto, pero que no son inmediatamente para el día siguiente.
¿vale? El resto, pues son todas interesantes, ¿eh? Todas interesantes y, bueno, pueden funcionar o no, evidentemente, ¿no? Eso es un poco cómo lo gestionamos. Y luego, además, solo por ya matizar la última pregunta que nos hicisteis, es, oye, ¿dónde vemos esas listas? Bueno, pues entráis en la plataforma y vais a Swing, a la opción Swing, dentro de la opción Swing, ahí está. Bueno, pues aquí vemos el apartado Newsletter. Y en el apartado Newsletter pincháis y ahí aparece tanto el propio newsletter como la lista, que además es descargable. Es decir, si pincháis aquí, descargar lista, semana 34 listas, la descargáis y la importáis a vuestro real time. Como importáis cualquier indicador, cualquier screener, es muy sencillo, no tiene mucha historia. De hecho, si filtráis aquí en la derecha por newsletter, os salen todos. Os salen todos, de todos, bueno, todo el año y todos los años y todo esto para atrás, ¿no? Ahí los tenéis de una manera mucho más rápida, ¿vale? Bueno, esto era por responder a las preguntas que nos habíais hecho sobre la gestión de listas, que ya veis que es muy sencilla, ¿no? Voy a poner la lista 35, ahí está, y ahora voy a poner la de 246, que es la que estamos ahora del RST. Bueno, pues Keros, buen aspecto, ¿verdad? Por encima de 1583 os esperamos inhalación. Sí, mira, un detalle, ponla en horario. Venga, vamos a ponerla en horario, a ver qué aspecto tiene. Mira, pues se ve claramente el checkout, ¿no? El checkout de arranque ahí sobre la media de 200, ¿no? Realmente nos dejó esa top tail, bueno, que realmente es un fallo. Nos dejó primero la top tail, que realmente era un fallo de patrón de ruptura, ¿no? Con lo cual lo lógico es volver a la zona de soporte. Justamente hacia ahí, zona de soporte con media de 200 plana y ahí nos hace un checkout, ¿vale? Que es una mini etapa 4 en ese marco temporal y desde ahí arranca con fuerza, ¿no? Con una gran vela sólida, con medias que se juntan y no se cortan. Bueno, tiene mucho... Sí, la verdad que tiene mucha enjundia esta, porque tiene este shakeout que comentas, arranco para arriba y no puedo, entonces me voy a zona de soporte, aquí incluso pierdo zona de soporte, hago otro shakeout y me voy directo hacia arriba, ¿no? Así que tiene muy buen aspecto, Keros. Vamos a por la siguiente. Tesla. Ahí está. Vale. Bueno, en Tesla, el semanal, etapa 1, ¿no? Además, una etapa 1 haciendo lo que sería el acunamiento. Bueno, y esta semana dejándonos una bottom tail que nos sugiere que puede ser ya el arranque definitivo, ¿no? El arranque definitivo, bueno, que tenemos la confirmación, la superación del máximo relevante previo en la zona del 360, ¿vale? Pero bueno, ya vemos cómo llevamos ahí muchas semanas, ¿no? Incluso, bueno, ya dejándonos un mínimo relevante ya justo en la zona de la media de 20 hace varias semanas, ¿no? Y ahí se ve claramente, ¿no? Como la media de 20 va acunando al precio y, bueno, hasta que consiga arrancar, que probablemente sea la semana esta en la que entramos, ¿no? Después de la bottom tail que nos dejó. Y si nos vamos al diario, que es la duda que tenía Daniel, ¿vale? Para mí ya tenemos una etapa 1, ¿vale? Y esta semana de aquí habría sido lo que sería, lo tienes en horario, Juan, tú. Ah, vale, estaba viendo y yo no me encajaba lo que estabas diciendo. Sí. Vale, ahora sí. Vale. Si vemos, habíamos tenido una etapa 1, yo creo que amplísima, ¿no? Etapa 1 amplísima desde yo creo, desde el 7 de julio, ¿no? Desde el 7 de julio, bueno, repito, es una etapa 1. Etapa 1 incluso, bueno, podríamos dar el inicio de la etapa 2 yo creo que el 11 de agosto, ¿no? ¿Vale? Cuando superamos ese manual, yo creo que ahí podríamos dar el inicio de la etapa 2, ¿vale? La etapa 2, bueno, y ahora nos habría dejado lo que sería el primer patrón de compra 1 de esta etapa 2, ¿no? ¿Vale? Si vemos que anteriormente, bueno, el precio cortaba hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿no? Justamente esta semana, ¿no? Este patrón de compra 1 ya ha sido en la zona de la media de 20, ¿no? No ha sido apuramiento porque realmente la vela del viernes cerró por debajo de la media de 20, ¿vale? Pero probablemente sea el inicio, ¿no? de una etapa 2 ya más consistente, ¿no? ¿Vale? Con ese arranque con hueco profesional y gran vela sólida, ¿no? Llegando directamente a la primera zona objetivo, que es el máximo relevante previo. Correcto. ¿Vale? Pero sí, para mí ya etapa 2, ¿vale? Sí, el diario sí. Vale. Vamos a ver lo siguiente. Es PPSI. A ver qué aspecto tiene esto. Uy, esto es un componente Blast aquí. En el diario. PPSI. Vale, que este no lo tengo yo aquí. A ver, un momentito que la pongo. Sí, PPSI. Bueno. Esta es muy tuya, ¿eh? Sí, bueno. Pues, a ver.
Teníamos una etapa 4 ahí que finalizó semanal con ese doble mínimo y luego ese fallo de patrón de venta 1. Desde ahí, un primer movimiento potente. ¿Hacia dónde? Hacia media 200 plana. Primero, Esa de media aquí, 200 sí. plana, ahí. Desde ahí luego, inhalación, lo que sería el acunamiento, bueno, y un segundo arranque potente que ya sí que ha superado la zona de la media 200 plana, ¿no? Que es la que estaría ahora haciendo de soporte, ¿no? Bueno, siempre que aguante esta zona, ¿no? La zona de los 360, pues probablemente pueda tener opción de un segundo movimiento potente, ¿vale? Si nos vamos al diario, pues el diario igualmente vemos, ¿no? El primer SPY siempre hacia zona media 200, bueno, que es el que hizo en el mes de julio, ¿no? Y ahora el segundo, ¿no? Que es cuando salta ya por encima de la media 200, ¿vale? Ahora, bueno, estaría preparando lo que sería el siguiente, ¿no? Que es cuando ya la media 200 actúa de suelo, ¿no? Siempre que no pierda esa zona, de la zona de los 350, 360, bueno, podría prepararse para un siguiente movimiento, ¿no? De momento, la inhalación ha sido muy vertical. Lo normal es que el siguiente intento, el primer intento de fallo y requiera de un retest, ¿no? Que dé tiempo, ¿no? Que la media de 20 también se vaya acercando más al precio. Y probablemente el siguiente ya sí que sea el bueno y que tenga más continuidad, ¿no? Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente, Cal. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Bueno, pues aquí tenemos el ciclo de vida, maravilloso. Para que lo veáis, voy a quitar esta y voy a quitar esta un segundito. ¿Veis el ciclo de vida? Lo de siempre, ¿no? Vale. Estamos en etapa 4. Estamos en etapa 4, pero ya con síntomas de agotamiento. Síntomas de agotamiento. Vemos cómo ya empezamos a hacer la estructura de suelo. De hecho, del último impulso bajista, ha eliminado ya esto casi el 100%, ¿no? Entonces, ya tenemos un cierre claro por encima de la media de 20. Digamos que están dando los últimos pasos de la etapa 4, es lo que parece. Y además tiene buen aspecto. Bueno, importante va a ser en el medio plazo la superación de esta cota. Las 18, mira, para hablar en números redondos, eso va a ser importante porque, bueno, significará el comienzo seguramente de la confirmación de la etapa 2 en este marco temporal y además entrará en un movimiento muy fluido, que puede llevar como mínimo a la zona de 25. Está un poco tierna en ese sentido, pero sentando buenas bases para un buen futuro dentro de, no sé, un mes, una cosa así, ¿no? 4 velas más, sí, un mes o un poquito más. En diario, bueno, pues en diario aquí hay mucho barullo, me lleva la etapa 4, y ahí vemos cómo ya está haciendo ese suelo muy amplio, muy grande, y ahora mismo, pues bueno, ya empieza a tener estructura alcista, eso es verdad, pero bueno, parece que le cuesta, ¿no? Mucho ruido, yo veo mucho ruido, porque si hacemos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio, uy, perdón, no quería hacer esto. Déjame ver una cosa, ¿cómo quito esto? Quité el gráfico, vaya por Dios. Un segundito, ahí está, y lo ponemos así, y nos vamos al diario. Vale, fijaos cómo voy a quitar el precio, que era lo que quería hacer. Mirad las medias, ¿lo veis? La de 20 está sufriendo muchísimo cambios de tendencia de hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. No hay el movimiento lineal que nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, este valor, en realidad, la verdad que yo a corto plazo no me gusta mucho. Si acaso, bueno, por encima de los 16, pero también va a encontrar un hueco cerca de 16,80, otra zona importante en 18. Bueno, yo no la veo, la verdad que no la veo muy interesante, Julio. ¿Cómo la ves tú? Bueno, me gusta mucho en semanal para dentro de un mes o así, pero ahora mismo en diario la verdad que no lo veo muy atractivo. Sí, es un valor que para swing no es atractivo en absoluto, ¿no? Estaba pensando, oye, por encima de 18, ¿no? Sería un poco la zona claramente donde sí sería ya interesante porque tendría movimiento fluido, ya habría despejado toda esa zona, se habría posicionado por encima de media 200. Eso es. Sí, pero claro, estoy viendo que es un valor que se mueve bastante, ¿no? Porque bueno, está moviéndose entre 13 y 18, son movimientos bastante, ¿no? Sí, sí. Pero que sí, que para operativa swing no la veo interesante hasta que no limpie toda esa zona, ¿no? Y que puede costarle seguramente todavía algún tiempo. Totalmente de acuerdo. Vale, venga, esta era Cal. Vale. Espera, porque por si nos hace una pregunta. Suelo redondeado, sí, habla de suelo redondeado en semanal, lo cual, sí, perfecto. La de esta semana rompió resistencia, pero no pudo con ella, cierre, bueno, vale, no pasa nada. Diario hebreo con hueco pro, vale, se refiere a este. Mi duda es, ¿sería correcta la entrada en este valor en horario? ¿En horario? Espera un momentín, que viene una pregunta concreta.
en horario, a ver, por patrón de compra 1, aquí. A ver, horario por patrón de compra 1, sí, aparte, bueno, nos deja una bottom tail ahí, justo sobre la zona de soporte menor. Sí, pues se podría entrar perfectamente por patrón de compra 1. El problema es, bueno, dice, o por patrón 1, 2, 3 en marco temporal de 4 horas. Vamos a ver, vale, patrón 1, 2, 3. Mira, me gusta más casi por patrón 1, 2, 3, la verdad. En 4 horas, casi aquí. Porque este en horario está muy lejos de la media. Está muy lejos de la media. Es verdad que está en zona de soporte, bottom tail y todo esto, ¿eh? En diario y semanal. También saber si están alineados todos los marcos temporales, ¿vale? No, pues no están alineados los marcos temporales. Alineados no están, clarísimamente, ¿no? Etapa 4, casi con incrustaciones de 1 en semanal, y etapa 1 parece ser, ¿no? O 2, o la verdad que no sé, no lo tengo ni muy claro. Así que imaginaros cuando Sí, bueno, en diario yo he visto que habría tenido una etapa 2, desde ahí nos ha hecho una innovación que ha perdido el 100%, Sí. con un fallo de patrón de venta 1, colocar nuevamente etapa 1 y ahora a la vela del viernes quizás estaría iniciando una nueva etapa 2. Pudiera ser, sí, pudiera ser. Exactamente. Aquí, porque este supera este máximo. Etapa 2, bueno, pero no está nada claro. Así que en realidad yo descartaría esta acción para swing, David, para swing, no para core trading, que sí que puede ser interesante cuando cumpla los parámetros comentados. Vale. Venga, vamos a cerrar el mundo de las acciones con Mara. A ver qué aspecto tiene Mara. Vale. Mara, tienes mucho ruido también, ¿eh? Sí, bueno, Mara, yo creo que la comentamos el viernes en el grupo, ¿no? En semanal justamente estaría haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? Justamente lo que sería el acunamiento. Teníamos una etapa 4, el fallo de patrón de venta 1, y ya lo que sería una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, y haciendo lo que sería el acunamiento con esa bottom tail que nos deja esta semana. Y, bueno, con las 3 medias juntas, ¿no? Lo lógico sería que tuviera un arranque próximo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos una etapa 4 todavía, pues ya pinta a 1, ¿no? Una etapa 4 que ya pinta a 1 tras el checkout que nos hizo el miércoles, ¿no? Ese checkout que nos hizo el miércoles, de ahí arrancado, consumiendo el 100% del impulso bajista previo y ya cerrando por primera vez por encima de la media de 20, ¿vale? Con lo cual, etapa 1. Para mí, ¿cuándo sería interesante? Bueno, claramente cuando supere la zona de la media de 200 plana, ¿vale? Y sobre todo sería interesante cuando la supere y posteriormente se apoye en ella. Sí. ¿Vale? O sea, no este momento. Sí, no este momento. Bueno, es un valor que se mueve bastante, solamente con que salte y se vaya a la zona de los 18, pues probablemente ya será un recorrido interesante, ¿no? Pero para mí sería realmente interesante cuando supere media 200 plana en diario y se apoye en ella. ¿Por qué? Porque justamente en semanal habrá hecho lo mismo. Sí, está al mismo precio, 16,87. ¿Vale? Entonces tendríamos ambos marcos temporales alineados en lo que sería la fase de transición a eran position, patrón plus. Correcto. ¿Cuándo puede ser eso? Pues probablemente dentro de 1 o 2 semanas. Sí, todavía le queda un poquito. Venga, abrimos el mundo, cerramos ya el mundo de acciones y para finalizar este resumen semanal de trading número 246 nos vamos al mundo cripto y empezamos por el análisis de Bitcoin. Ahí está. Vale. Bueno, Bitcoin en semanal, etapa 2, clarísima. Si bien nos ha dejado ahí una estructura de doble máximo, ¿no? Doble máximo, que ya sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2, ¿no? Incluso doble máximo, incluso fallo de patrón de ruptura a continuación alcista, ¿no? Bueno, que de hecho ya ha llegado al objetivo, que sería, bueno, volver a la zona de soporte, a la zona de los 12.000, y ahí ya vemos que esta semana nos deja una mecha por abajo, ¿no? Bueno, con lo cual podría estar reestructurándose nuevamente y volver nuevamente a la zona de los máximos anteriores, la zona de los 124, 125. Sobre todo porque si así fuera, este mínimo que nos deja esta semana sí que acabaría siendo mínimo relevante, ¿vale? Pues ya ha superado 3 mínimos a la izquierda y ya podría ser mínimo relevante dentro de 3 semanas, ¿vale? Con lo cual, siempre que no perdamos la zona de los 112, bueno, el escenario sigue siendo claramente alcista y bueno, de momento ese doble máximo que nos ha dado no sería muy preocupante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario se ve clarísimo, ¿no? Ese fallo de ruptura
que tuvimos ahí y cómo el precio ha vuelto a su zona de soporte mayor. Y desde ahí, ¿qué ha hecho? Bueno, pues un arranque con gran vela sólida que ya de por sí nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1, justamente el que estaría dando hoy, pues acabará dando fallo, ¿vale? Acabará dando fallo y ya tendríamos el inicio de lo que sería la futura etapa 1 en este marco temporal, ¿vale? Correcto. Con lo cual, lo lógico sería que el precio se vaya reestructurando, ¿no?, durante la semana y que ponga rumbo nuevamente a la zona de los 125, ¿no?, en las próximas semanas, ¿no? Muy de acuerdo, muy buena pinta de que esto ocurra, el escenario que acabas de comentar. Pero para buena pinta, Ethereum. La verdad que lo vi antes y me gusta mucho. Bueno, Ethereum lo comentamos también ayer en el grupo, ¿no? Preguntaba David, bueno, el semanal de una pinta tremendo, ¿no? Llegando a zonas de máximos históricos, incluso, bueno, el arranque, ¿no?, que tuvo ahí con ese checkout, ¿no?, que lo confirmaba el patrón Black, media 200 planas, ya vemos, ¿no?, supera, se apoya en ella, en este caso se apoya con un checkout y desde ahí arranca con fuerza, ¿vale? Y desde ahí, bueno, un movimiento que lo ha llevado de la zona de los 2.500 a casi los 5.000, ¿no? Un 100%, 100% en 5 o 6 semanas. Yo comentaba ayer en el grupo el tema de corredor cansado, ¿no? Por el tema de que, bueno, un impulso que nació en la zona de los 2.200 y desde ahí ha llegado casi a 4.900, ¿no? Además coincidiendo con zonas de resistencia importantes, ¿no?, que zonas de máximos históricos, ¿vale? Y que lo normal sería que le costara, ¿no?, que el precio se tome un descanso para que luego cuando intentara romper esa zona, bueno, tuviera más credibilidad, ¿vale? Si bien, viéndolo con detenimiento, esta semana nos deja una vela, bueno, que realmente es una vela de reversión, claramente, ¿no? O sea, una vela que fue roja, claramente, y va a acabar siendo una bottom tail potentísima, ¿no? Si bien sin lograr cerrar por encima de la zona de máximos anteriores, ¿vale? Que es lo que me chirría un poco, ¿vale? Pero bueno, el escenario es claramente alcista y mientras sea alcista nosotros tendremos que ir acompañando el precio, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el aspecto es impecable, ¿no? La etapa 2 con vías del tren y lo que sería un patrón 1-2-3 que nos sugiere más continuidad alcista, ¿vale? Superando el máximo relevante previo y, bueno, consolidando ahí en disposición de arrancar, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, mientras el precio nos sigue diciendo que para arriba, no vamos a ser nosotros quien lo neguemos, ¿no? Así es. Muy bien, bueno, pues oye, creo ya que con esto, a ver si lo puedo poner bien, un segundito, creo que ahora sí, ahí está. Nada, esto ha sido el resumen que teníamos para hoy, en función de todas las peticiones que nos habéis hecho, muchísimas gracias. Que la semana pasada haya estado Blanca con nosotros, pues ha animado a otras personas a estar aquí en el resumen semanal de trading, así que dentro de poco posiblemente tengamos una nueva participación de un alumno o una alumna en estos resúmenes, que al final, como siempre os decimos, es donde pegáis un salto, no sé por qué, si por estar en directo, si por ser grabado, o sea, por lo que os van a ver, por lo que sea, estáis muy concentrados y veis las cosas de una manera distinta, ¿no? Y hace que la curva de aprendizaje se acelere. Así que os animamos a todos a estar aquí con nosotros, que de verdad que es para nosotros. Bueno, que le pregunten a Manu. Que le pregunten a Manu, efectivamente, que es justo como empezó. Lo que pasa es que él iba de frente, venga, esta, y venía siempre. Así de gusto. Bueno, pues nada más. Eso, que tengáis un buen resto de domingo. Vamos a subir ahora a la plataforma. Los que lo veis por la noche en el canal, pues nada, que tengáis una muy buena semana y de 30 también. Cuidaros. Chao. Hasta luego.